¿Tú tienes claro quién era Bárbara Blomberg? Seguro que sí, porque en esta zona oriental en la que nos encontramos, pues todo lo que tiene que ver con Carlos V nos lo sabemos relativamente bien. Pero por si acaso, no te despegues de la tele a lo largo de los próximos minutos, que algo te vamos a desvelar. Y es que este próximo sábado tiene lugar en Colindres una ruta, pero es una ruta teatralizada que tiene a Bárbara Blomberg como figura principal y como excusilla para darnos un paseo por Colindres el de arriba. Para hablar de esta ruta teatralizada está con nosotros pues, la directora del grupo Alegoría, que es el grupo de teatro del Instituto Valentín Turienzo, que son quienes se encargan de esta ruta teatralizada. Así que vamos a saludar ya a Encarna Bermúdez. Hola Encarna, ¿qué tal? Hola. Buenas noches. Hola Inés, buenas noches, ¿qué tal? Igual me he aventurado yo mucho diciendo que todo el mundo sabe quién es Bárbara Blomberg. A lo mejor hay gente en casa que dice Bárbara Blomberg, pues me suena ese nombre, no sé quién es. Bárbara Blomberg fue la amante de Carlos V. Fue la concubina de Carlos V. Carlos V ya estaba viudo. Concubina es una palabra maravillosa. ¿Sí? Sí, no, mira, es verdad que amante es una palabra muy simplona, Sí, concubina. sí, es concubina, porque además es que Carlos V se quedó enamoradísimo la primera vez que vio a Bárbara Blomberg en Ratisbona, en Alemania. Ella debía ser un bellezón. Claro, ella apenas contaba con 19 años. Además, una dama de la alta aristocracia alemana, con unas dotes para la poesía, la música, el canto, extraordinarias. Entonces, Carlos V es que se quedó prendadísimo. Él le doblaba la edad, más o menos, 46, ¿no? aproximadamente fíjate, tenía él. Casi 20 años más sí, que sí, casi más 20 que ella. años. Fue la concubina de Carlos V y la madre de Juan de Austria. Exacto, es que ella enseguida queda embarazada de Carlos V y en el 46 es cuando tienen el encuentro y en el 1547 es cuando nace Juan de Austria. Claro, un parto que es escondido, que es ocultado. Me imagino que en la corte porque, bueno, esto también, claro, yo te estoy haciendo aquí un examen claro. que dirás, oye, que yo no era profe de historia, era de lengua y literatura. Sí. Pero yo me imagino que en la corte sí se sabría, ¿no? No lo sé. Hombre, de hecho, pues se llevó muy en secreto hasta, pero vamos, sí se sabría porque a los 3 años ya Carlos V reconoce lo reconoce casi a punto de morir a Juan de Austria, pero sí que es verdad que ya le encomienda la educación al marido, al que convierte como marido de Bárbara Blomberg. Y a los 3 años lo alejan de la corte de Bruselas y lo traen a España. O sea que en las salas y salones de la corte sí que habría un bulo de que Bárbara, de que había un hijo bastardo. No tenían vaya noche, de algo tendrían que hablar, claro, ¿no? Pero sí que es cierto que sí que se conocía el rumor de que había un hijo bastardo de Carlos V. Bárbara Blomberg pasa sus últimos años de vida en España, la envían a España, primero a Valladolid, que a un convento de monjas, que esto parece ser que no era vida para ella. No, porque además yo era una me identifico mujer. mucho, era una que pintaba esta mujer. Claro, era una mujer, monjas. bueno, según atestiguan las fuentes, pues era una mujer que le gustaba vivir, disfrutar de la vida, como que tenía en la corte... Con la música, los bailes, amoríos. De hecho, ella enviuda en Bélgica y cuando enviuda en esa corte, la corte de María de Austria, pues es que el duque de Alba y su hijo andan pues un poco detrás de ella para corregir esa actitud que tenía tan libidinosa y tan díscola, ¿no? A ver, díscola, bueno, para entendida la época. En aquella época. Era una disfrutona, yo me la imagino. Bueno, es un personaje que ya me gusta muchísimo, porque es una disfrutona. Claro, si viviese mi padre diría, bueno, allí estaba quien lo vio y aquí quien lo contó, pero yo me la imagino como una tía disfrutona. Entonces, claro, una tía que le gusta disfrutar de la vida de la corte, que no ha tenido reparos en ser la concubina del emperador, etcétera, de repente en un monasterio en Valladolid, ¡qué vida es esa, ¿no? Y de ahí la envían aquí, a Colindres. Yo creo, por lo que he podido leer, es que ella, precisamente en ese convento, aparte de las condiciones de clima de Valladolid y de las condiciones de salubridad del convento, ella desde luego estaba encerrada en vida. Entonces le pide con muchísima piedad a Felipe II que por favor los últimos años de su vida la deje pasarlos viendo el mar.
Y creo que esa es la causa de que ella esté aquí en Colindres, o de que ella viniera con su familia a Colindres. Y en ese contexto, en esa retirada ya en los últimos años de vida de Bárbara Blomberg, que viene a España a pasarlos, y a Colindres, es donde se desarrolla esta obra de teatro. Eso es. Que nos lleva por Colindres el de arriba, que se llama, por cierto, Bárbara Blomberg y el Huerto del Rey. Sí, la obra se titula Bárbara Blomberg y el Huerto del Rey. Y si vamos a verla el sábado, que solamente tenemos que estar a las 6:30 en el kiosco de la Alameda, no hay más requisito, eso es. nos vamos a divertir, nos va a gustar, ¿qué vamos a ver? Hombre, más o menos, no es verdad que no nos tienes que desvelar la historia. No, porque hay que venir a verla, claro, hay que venir a verla. Yo creo que se va a disfrutar, lo primero, de un entorno maravilloso, porque es cierto que desde que se inicia la ruta hasta el lugar en el que concluye, el entorno es espectacular, esperemos que haga buen tiempo. Van a disfrutar de unos personajes de época, hablando de temas de la época. Van a disfrutar de todas las escalas sociales de estos personajes, cómo habla la corte, cómo habla la lavandera, cómo hablan las niñas que juegan. Entonces van a disfrutar de un recorrido maravilloso y paisajístico excelente, y van a disfrutar de un, digamos, un traslado al siglo XVI. Siglo XVI. Porque el entorno se presta maravillosamente, sí, las casas de Colindres de arriba son, pues son lo que son, casas, palacetes, son una joya, y luego porque también vosotros, pues claro, nos metéis en el ambiente. Creo que además, por cierto, mira, que no se me olvide mencionarlo, los estandartes con los que también decoráis un poco el entorno, lo han hecho desde la Asociación Los Naranjos, que es una asociación de manualidades que hay en Colindres, que hacen unas joyitas y unas cosas maravillosas. Entonces nos vamos a ver imbuidos totalmente en ese siglo XVI, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que va a ser como una inmersión paisajística y escenográfica del siglo XVI, en el siglo XVI. ¿Cómo empezáis a hacer esto desde el Grupo Alegoría? Tú en aquel momento, cuando empieza esto de la ruta teatralizada, eras profe en activo en el INSTI, ¿no? Sí, era profe de lengua y literatura en el instituto, y empecé a trabajar en el recreo con los talleres, unos talleres que se organizaban. Bueno, el primero que estuvo haciendo talleres fue mi compañero José María, del Departamento de Educación Plástica, y bueno, pues junto con él ya empezamos a hacer otras actividades para acoger al alumnado que de alguna manera en el recreo pues se siente como no sé qué hacer, pues te ofrecemos determinadas actividades para que puedas participar y disfrutar. Y entonces, bueno, yo ofrecí un taller de teatro, él ofrecía el taller de artes plásticas, que en algún momento nos elaboraron los decorados, y recuerdo la puesta en escena del Viejo Celoso, de Miguel de Cervantes, que los decorados los hizo el taller de plástica, y fue estupendos. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí empiezan a venir chavales, después de la presentación de la actividad, empiezan a venir chavales en el recreo. Y en el ratito del recreo vamos creando cosas. Vamos haciendo encuentros entre todos, vamos formando grupo, vamos trabajando estados, vamos trabajando ambientes, vamos trabajando atmósferas, vamos trabajando desde cada uno lo que siente y cómo lo exterioriza, vamos haciendo cositas de taller, y nos decidimos empezar a hacer una obra de final de curso. Pues las hacemos. En esas actividades, que Adrián entonces venía al instituto como concejal, nos propuso... Adrián Setién, el concejal. Pensé que ibas a decir Adrián venía al instituto como alumno. Ya ha tenido que ser hace tiempo, ya ha tenido que ser hace tiempo. Que venía al instituto, bueno, pues venía y a ver estas actividades, ¿no? Y entonces nos propuso, en el 2016 nos propuso participar en lo que eran las otoñadas, una actividad que se organizaba desde Santander y en la que participaban determinados pueblos de esta zona oriental, desde octubre o desde septiembre hasta diciembre, cada uno en la ruta de Carlos V, cada pueblo con lo que quisiera ofrecer en esa otoñada. Entonces Adrián nos propuso que por qué no montábamos esta historia de Bárbara Blomberg, que él tenía un texto. Y digo, pues vamos a intentarlo. Vino también Yolanda, y entonces... era como, espérate, tengo el nombre de quien venía con Mónica Navascuez, también estaba en turismo. Entonces, los tres, Adrián, Mónica y Yolanda, junto conmigo y algún compañero del instituto, pues organizamos
Claro, porque esa salida, o sea, esa ruta eso en lo que es el paisaje. Porque luego ese texto hay que adecuarlo a la ruta de Colindres el de arriba, darle un contexto y un sentido. Y esa historia también convertirla en escenas de teatro. Claro, claro. Porque bueno, el texto Adrián nos lo da completo, con una estructura dramática básica, o sea, completa. Pero claro, cuando Yolanda y... se me olvida el nombre, Mónica, nos comentan cómo se va a desarrollar la ruta. Bueno, ese primer año hicimos de figurantes, no decíamos nada en ninguno de los puntos o en ninguna de las casonas que la guía explicaba. Nosotros aparecíamos solo como personajes de época, interactuábamos con el público, pero cero texto. Ya está, ¿no? La lavandera iba con el texto para lavar y claro, poco más. ese primer año solamente representamos parte del texto en la iglesia de San Juan, porque es que fue como muy precipitado. Luego ya, con opción a hacerlo más de una vez, pues ya dijimos, oye, vamos a tratar este texto para adaptarlo, para cuidarlo, para hacer de él, para ponerlo en vida, ¿no? Como decía Lorca, que el teatro es la poesía hecha vida. Entonces, pues nada, eso sí, eso ya en ese segundo año fragmentamos el texto, adaptamos los parlamentos de personajes a las escenas, adaptamos incluso personajes. Como teníamos mucho alumnado en el grupo de teatro, incorporamos niños y personajes nuevos en el texto y bueno, ya estamos haciendo casi siempre un proceso de reelaboración, hombre, para no ofrecer siempre la misma historia y si que de alguna manera tenga su por... atractivo. Claro, si alguien ha ido, por ejemplo, a hacer la ruta hace 2 años, puede volver tranquilamente el sábado porque se va a encontrar con algo un poco diferente, ¿no? Hay entradas diferentes, el final diferente. Bien. Bueno, hay cositas diferentes, sí, porque eso sí que es algo que yo que sé que tiene que ocurrir, porque si no, al final no... Hombre, hay obras que están en cartel toda la vida, sí, pero bueno. ¿no? Pero bueno, sí, se renueva un poquito también por los propios actores, que se les ofrece un nuevo reto. También para vosotros mismos, porque antes me contabas también que es una actividad que os ha enganchado mucho y que es una cita para vosotros también especial todos los años. Sí. Para el alumnado que participa y para el profesorado que participamos, es que es el encuentro del año. Nos ha gustado muchísimo esta actividad, nos ha calado muchísimo. ¿La ensayáis mucho? Al principio sí la ensayábamos bastante, claro, porque el texto no deja de ser un texto complicado, no es un texto de época, en absoluto, sí tiene terminología de la época. Pero claro, pero sí se usaron palabras que ahora ya no utilizamos. Pero claro, ¿no? Y giros y tácticos que ahora no hacemos, terminología que pueda ser desconocida sobre todo para los chavales. Hay alguna palabra que alguno decía siempre, uy, esta no me sale, cámbiala, que esta palabra soy incapaz de decirla. Entonces no es un texto difícil, pero sí es un texto que necesita su trabajo sobre el texto. ¿Vale? Entonces sí que lo hacemos. ¿Tú te acuerdas en aquellos primeros años en los que se iba representando, bueno, ahora, esta obra también habrá servido para que muchos chavales conozcan a la figura de Bárbara Blomberg y de paso a Carlos V y de paso ubicarle un poco en la historia? Bueno, pues que tener claros cuáles son los reyes y Carlos V, hijo de Juana, el padre Felipe, pues a veces se nos trafucan las cosas. Juan II, el hermanastro de Juan de Austria, dónde se ubica el hermano, dónde se ubica el padre, dónde se ubica Bárbara Blomberg, con quién viene aquí, bueno, los chicos... Sí, además lo comentan, encarna, pero qué bien se aprende así, qué bien se aprende. Cuando le pones contexto, claro, evidentemente. A ti, Bárbara Blomberg, es un personaje que me decías antes, te resulta atractivo, me parece que tuvo que ser una mujer muy interesante para haberla conocido en su época, pero aparte tú le tendrás especial cariño, porque tú interpretas a Bárbara Blomberg. Sí, al principio lo interpretaba una chica del grupo de teatro. Ay, no puede ser que se me haya ido el nombre, discúlpame. Bueno, escucha, que es que los que habéis sido profesores habéis tenido tantos nombres en la cabeza. Pero esta chica era muy especial, muy especial. Bueno, me saldrá seguramente. Lo interpretaba ella, porque además bueno, en todas las actividades participaba, era casi como una buen líder del grupo, de los chiquillos que en el recreo daban mucha lata, y lo interpretaba ella, pero claro, al segundo año... Ella acabó segundo de bachillerato y se tuvo que marchar. Entonces dijeron, bueno, yo lo ofrecí, a ver quién coge el personaje de Bárbara, tal. Lo cogí yo, porque bueno, me aprendo el papel con rapidez y ya está.
Y desde entonces lo estoy haciendo yo. En algún momento que hemos tenido así que reajustar los actores y actrices para los papeles, porque yo ya no estoy en el centro y a veces me ha costado mantener el grupo, he ofrecido que alguna compañera, yo me aprendo un papel. Pues no, yo ya soy Bárbara Blomberg. Bueno, escucha, pues porque ya lo has interiorizado. Me gusta muchísimo a ver si te va a atrapar el personaje, tipo Bela Lugosi con Drácula o algo así, ¿eh? Ten cuidado. No. Pero eso, me gusta mucho el personaje de Bárbara de Blomberg. No es el que más texto tiene. No, que va. Hay otros muchos personajes que tienen más texto que el personaje que interpreta Gerardo, que es Don Pedro, y los personajes que interpretan los niños, Gabriel, Fernán y Manuel, que es un personaje de la clase social trabajadora y baja. Estos 4 personajes llevan el mayor peso textual de la obra. El papel de Bárbara de Blomberg no es un papel de muchísimo texto, sí que es cierto que tiene una sola escena, pero es muy vistosa, porque es un acto que ella hace, un acto de generosidad hacia el pueblo de Colindres. Pero no tengo yo demasiado texto, que va. La ruta hace también parada en la casa en la que vivió Bárbara Blomberg. Sí, eso, se cree que hace parada en la... De hecho, es la segunda parada, es Casa Valle. Parece que pudo vivir en esa casa, sí. Y bueno, y desde hace unos años, pues agradecer a la familia de la casa que nos permite entrar e interpretar en una zona de la casa que no voy a decir. Vale, y que es una familia, bueno, que no dejáis de estar invadiendo su hogar y su casa y que, bueno, pues amablemente abren las puertas. Agradecerle a la familia que nos deja utilizar Luego, la casa. el público, ¿cómo lo veis? Porque es teatro en la calle, quiero decir, el público está cerca, no es un teatro en escenario con focos, etcétera, que no les ves la cara. ¿Cómo es eso de interpretar a pie de público? El público es hiper respetuoso. ¡Qué maravilla! Bueno, los silencios en las escenas son, increíbles. Hay veces que han venido, pues hasta, en algún periódico hablaban de 200 o 300 personas, no lo sé. Pero en cada escena, la guía, una vez que dispone al público, explica, porque esa es la... Claro, no es una obra de teatro en sí, es una ruta por Colindres de arriba. Teatralizada, y es una ruta con texto teatral, porque hay otras rutas teatralizadas que discurren por las zonas que haya que comentar y el personaje que describe la zona viene ataviado de época y describe su casa o describe el edificio histórico o la plaza o lo que fuera. Esto no. Esto es un texto de teatro de calle, es una ruta teatralizada con texto teatral. Y entonces, pues en esta ruta lo primero, la estructura es la guía explica la casa o el hito que hemos decidido o que han decidido que deba ser relevante en esa ruta y da paso a los actores y actrices de alegoría para realizar la escena. Y antes de dar el paso, pues organiza un poquito al público, el concejal Javier también, pues ahí donde los ponen, ahí quedan. Silencio, maravillados y bueno, es cierto, y nada, y no se mueven, o sea, es que es hiperrespetuosísimo. Y arriba en la iglesia de San Juan, van llegando, se van posicionando, igual que si estuviesen en una sala. Es increíble, es increíble. Hay veces que sí que, no durante la ruta, pero sí que a veces con el sonido igual hemos tenido algún problemilla. Porque no deja de ser... Actuar en el aire libre es complicado siempre. No deja de ser, no solo es una actuación en exterior, sino que es un recorrido a pie, pues más o menos, yo creo que 1,5 kilómetros o 2 tendrá el recorrido que hacemos. Pues seguramente, entonces, ¿no? Claro. Entre Viña y Estate Quieto, algo más de 1,5 kilómetros, yo creo que sí. Entonces, claro, pues al final en algún punto, pues hombre, a veces el sonido se nos ha ido, pero bueno. Y después de estar haciendo esto desde 2016, ¿todavía hay nervios para vosotros? Sí. Tú te pones así el vestido de Bárbara Blomberg, que no será, que pantalones no llevaba seguro, y todavía entran así como los nervios en el estómago, el respeto al público, ¿no? Y el respeto a lo que uno va a hacer. Yo creo que el respeto al público, para empezar, el respeto al escenario,
que en este caso es el entorno que Colindres nos ofrece, el respeto al texto y el respeto a los personajes del texto. Entonces, yo creo que ellos, los actores y las actrices de este evento, o sea, de esta ruta, es que, claro, al final tienen tantísimo respeto por tantísimas cosas que lo hacen con un amor, un cuidado y un compromiso de verdad encomiable. Pues la cita la tenemos este sábado a partir de las 6:30 de la tarde. Estoy segura que hay gente que va a repetir, que ya lo he hecho en alguna ocasión y va a repetir. Y de lo que estoy completamente segura es de que todo el que se acerque, ya sea de Colindres o no, va a descubrir cosas nuevas. Si no es de Colindres, pues porque seguramente haya muchos datos que no conoce y muchas veces, aunque sean de Colindres, pues porque a veces lo más cercano es lo que más desconocemos. Encarna Bermúdez, Bárbara Blomberg. Uy, ya me encantaría. El sábado, siempre ese ratillo sí. Ese ratillo sí que un par de horas vas a ser Bárbara Blomberg. Sí que lo soy, ya te lo digo, y me lo vivo, y me engrandezco, y, bueno, es que me parece un personaje maravilloso. Y lo disfrutas. Sí. Pues, yo creo que los compis también y los chiquitos también. Yo soy de las que piensa que todo el que se sube a un escenario, en este caso el escenario es todo Colindres, el de arriba, y disfruta, hace que el que está viéndolo disfrute también. Sí. Así que, pues nada, mucha mierda para el sábado, que es lo que se dice en el mundo actoral. Claro que sí. Encarna, muchísimas gracias por haber venido aquí esta noche. Un placer. Muchas gracias a vosotros por difundir la estamos. actividad. Muchas gracias. Sábado, 6:30 de la tarde, ruta teatralizada guiada por el casco antiguo de Colindres, es decir, por Colindres el de arriba. Solamente tienes que acercarte al kiosco de la Alameda a partir de las 6:30 y luego disfrutar de esa ruta teatralizada que tiene un nombre que es Bárbara Blomberg y el Huerto del Rey. Alto en el camino y ahora seguimos. Hasta ahora.